Al final del túnel, de Jaime Aduana Quintana. Después de 2 años de infierno recluido en una penitenciaría por causa de mi mala actitud, estaba por recibir el comunicado que había esperado por días, que se convirtieron en semanas, y posteriormente fueron meses de incertidumbre, angustia y dolor. En aquel lugar, durante el día, las horas avanzaban lentamente y por las noches vivíamos una pesadilla con los ojos abiertos o cerrados. Es decir, siempre alguien era golpeado o herido, y con los gritos o súplicas despertábamos de nuestras propias pesadillas. Llegué a arrepentirme por mi mala conducta desde las primeras horas que ingresé a la cárcel. Era el último día de mi detención. Me quedé a esperar la noticia en un rincón donde muchas veces fue testigo de mis lágrimas. Aquella noche dormí pocas horas. Tuve la impresión de que se detuvo un buen tiempo el reloj. Me puse a meditar sobre el tiempo que estuve en aquel lugar. Cubriéndome el rostro con ambas manos, apoyé mi espalda en la pared vieja de yeso. Las paredes eran de color plomo oscuro brilloso de suciedad. Durante muchos años fueron usados para escribir números, grafitis, nombres, seudónimos y dibujos de algunas personas que pasaron por ahí. En una ocasión se me ocurrió poner mis iniciales. Avergonzado lo leí de reojo. Alguien había aumentado el mes y el año que ingresé. Me deslicé lentamente hasta caer sentado en el piso de madera, mientras observaba con cuidado la habitación donde había aprendido a trabajar para sobrevivir. Mientras me invadían los recuerdos, mis lágrimas rodaban incontroladamente por mis mejillas. Se me hizo un nudo en la garganta por unos segundos. Se nubló mi vista y me dio la sensación de que tenía dificultad para respirar. Después de varios minutos traté de calmarme y finalmente pude controlarme y suspirando profundo murmuré: "Ay, seré libre, libre". Mientras secaba mis rostros silenciosamente, me puse a pensar en el daño irreparable que había causado en mi familia. La más afectada fue mi madre. Traté de distraer mi atención observando las palmas de mis manos huesudas, mis piernas delgadas, mi ropa descolorida, mis sandalias cosidas. En voz baja me pregunté: ¿cómo llegué a este extremo? ¿Por qué no me di cuenta de que era peligroso rodearme de malas personas y que las malas decisiones podían destruir a mi familia y mi felicidad? Comencé a reflexionar sobre el futuro de mi vida, tomando en cuenta que la administración de la justicia me estaba dando una oportunidad para cambiar mi actitud y servir a mi pueblo como un buen ciudadano. Salió el dictamen de la Fiscalía a mi favor, haciendo conocer que quedé absuelto por la falta de pruebas para involucrarme en el delito del atraco e intento de asesinato presentada por la parte querellante. Un día antes, las autoridades del recinto carcelario me hicieron conocer que estaría libre. A partir de ese momento, sentí que el tiempo pasó muy lentamente. Experimenté una sensación de felicidad interna. No podía expresar con mis actos, porque no estaba seguro mientras me encontraba en aquel infierno carcelario. Los únicos que se enteraron que a la mañana siguiente abandonaría el recinto carcelario fueron mis 3 compañeros. Se pusieron tristes y a la vez alegres por mi libertad. Leónides, mi maestro, me enseñó la carpintería y fue el que me acogió en un lugar de su pieza en los momentos más difíciles de mi vida carcelaria, junto a Pedrito y Sebastián, mis amigos jóvenes. Mi maestro Leónides me orientó como un padre aquella noche. Mariano, espero que no vuelvas jamás a incurrir en los malos hábitos de consumir bebidas alcohólicas, drogas o ser partícipe de pandillas juveniles.
que generalmente ocasionan problemas. Durante este tiempo has visto a muchos jóvenes como tú que están encerrados, incluso sin sentencia. Sé fuerte, Mariano, y no te dejes arrastrar por personas dañinas. Estudia, trabaja y no te rindas. Cuídate, hijo. Observé sus lágrimas que confirmaban su sinceridad. Esos momentos se grabaron en el fondo de mi corazón. Lloró junto conmigo mientras me recomendaba que me cuide. Y por última vez nos contó su historia para enseñarnos una lección de la traición y el engaño que sufrió por parte de sus amigos. Se sentó frente a nosotros y nos dijo que conoció a 2 hombres que se hicieron amigos meses antes de que lo acusaran y lo sentenciaran. Un día lo buscaron para decirle que lo eligieron por ser una persona de confianza para llevar una carga de cajas de vino desde Cochabamba con destino a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Por su necesidad económica, Leónides aceptó esa oportunidad de trabajo. Una mañana muy temprano en la avenida Villazón, camino a Sacaba, a la altura del kilómetro 2, le esperaron sus amigos Pepe y Rogelio para entregarle el camión con la carga de vinos. Era un camión Volvo de cabina color marfil y la carrocería de color guindo cubierto con una carga ploma. Se sorprendió Leónides cuando se enteró que iba a viajar sin acompañante. Inmediatamente les reclamó a sus amigos porque iba a ser un viaje largo. Sin embargo, en ese momento, Pepe le hizo conocer que lo acompañarían 2 personas más, Rosendo y Felipe, en otra vagoneta como guías y escoltas para garantizar que la carga llegue a su destino. En ese momento le pagaron $300 estadounidenses y le dijeron que al final le iban a pagar $700 más. Leónides dijo que se dejó llevar por la tentación, no revisó el camión y sin pensar en las consecuencias que afectarían su futuro y la de su familia, abordó la cabina y minutos más tarde empezó a conducir el camión muy contento, escuchando coplas del carnaval cochalo, mirando de vez en cuando por el retrovisor a la vagoneta de color plomo oscuro que lo seguía. Después de conducir unos kilómetros antes de llegar a la tranca de Guayani, vio a varios efectivos de antinarcóticos. Le hicieron una señal para que estacione a un costado de la carretera. En ese momento vio por el retrovisor cómo la vagoneta que conducía Rosendo se alejaba de la carretera, dirigiéndose hacia el norte. Se dio cuenta de que algo estaba mal. Cuando estacionó, un efectivo le ordenó que baje de la cabina, mientras otros efectivos apresuradamente subieron al camión y empezaron a bajar todas las cajas de vino, mientras otros revisaban sus documentos. Más tarde le hicieron saber que el camión tenía doble fondo y que estaba transportando cocaína, y sin perder tiempo lo esposaron con las manos a la altura de la espalda para luego introducirlo a uno de los vehículos de narcóticos. Sorprendido trató de explicar su inocencia, pero ignoraron sus palabras y en el interior le colocaron una capucha que no le permitió saber dónde lo llevaban. Más tarde estaba en un recinto oscuro de 4 paredes, sentado en una silla. Prendieron frente a su rostro un foco de alta intensidad que no le permitía distinguir a las personas que le hacían preguntas. Solo sintió golpes, escuchó gritos y amenazas de intimidación contra su familia y no daba nombres de las personas que componían la organización criminal. Y por último le dijeron que si cooperaba con las autoridades, le reducirían los años de sentencia. Sin pensar más, con la esperanza de retornar con su familia, Leónides dio a conocer los nombres y direcciones de quienes lo habían contratado. De inmediato salieron todos y lo dejaron solo. Por la noche retornaron 2 efectivos. Le comentaron que encontraron el garaje y a las personas que él les había mencionado, pero en cuanto los vieron intentaron escapar. Hubo un intercambio de balas. En el intento de fuga, uno de los proyectiles le alcanzó a Rosendo, destrozando su pecho. Murió en el instante.
Felipe recibió un impacto de bala en la cabeza y falleció al llegar al hospital Viedma, mientras que Pepe y Rogelio lograron escapar. La policía continuó haciendo los allanamientos a varias viviendas para dar con sus paraderos. Sin embargo, no los pudieron encontrar. Y continuó el proceso de la investigación contra Leónides por la gran cantidad de cocaína que encontraron en el camión que él conducía y su participación en los asuntos de narcotráfico. Aunque Leónides era inocente y no pudo demostrar lo contrario, fue sentenciado por la ley N-2008 a 25 años de cárcel por la administración de la justicia. Hizo una pausa para secarse con las palmas de sus manos su rostro de sus ojos húmedos. Luego continuó recordando con mucha nostalgia a sus 4 hijos. Dijo que se llevaban casi con 2 años de diferencia. La última vez que los vio tenían 3 meses el más pequeñito, Pablito. El siguiente tenía 2 años, Luchito. La siguiente 4 años, Lolita. Y su hija mayor de 6 años, Sandrita. Los dejó pequeños. No pudo estar junto a ellos en la etapa más importante de sus vidas. Ya no pudo abrazarlos más, ni los vio crecer. Su esposa Pilar lo visitó una sola vez y no volvió durante los 10 años que estaba recluido en la cárcel. Lloró como un niño. Nos dijo que podía dar todo por retroceder el tiempo y cambiar el momento en que aceptó llevar aquella carga que arruinó su vida. Nos dijo que estaba cansado de vivir como interno y solo continuaba adelante porque tenía la esperanza de volver a verles a sus hijos y a su esposa. Mi maestro Leónides tenía 40 años, pero por todo el sufrimiento que estaba pasando aparentaba de 65 años. Estaba muy demacrado, el rostro avejentado con las ojeras muy marcadas, la escasa barba canosa, el cabello desordenado y su cuerpo delgado. En ese momento sacudió la cabeza y puso la mirada perdida manteniendo silencio. Después de unos minutos de silencio, Pedro quiso también compartir su historia. Era un muchacho de 23 años de edad, de tez amarilla, delgado y alto. Dijo que nació y creció hasta sus 12 años en Milpa. Después de la muerte de sus padres en un accidente, quedó huérfano y tuvo que mudarse a otra comarca para vivir con sus abuelos de parte de su mamá, doña Dorotea y don Anasto. Dijo que le gustaba ayudar a sus abuelos en la agricultura y con los animalitos que ellos tenían. También le gustaba hacer queso y yogur junto a su abuela. Dijo que sus abuelos también estaban conformes con él y por eso le apoyaron con sus estudios hasta que salió bachiller. Era el único nieto y Pedro no tenía más familia. No conocía ningún familiar de parte de su papá. Por este motivo hicieron un sacrificio para vender uno de sus terrenos con el objetivo de invertir en sus estudios superiores. Posteriormente, Pedro se trasladó a Quillacollo con la meta de estudiar en la Universidad de San Simón, la carrera de Ingeniería Agronómica, para trabajar en el futuro en los terrenos que sus padres habían dejado. Dedicó medio año íntegramente a sus estudios. Hablaba muy poco con sus compañeros. Estaba muy concentrado en el estudio. Pero un viernes fue presionado por sus compañeros de clase para asistir a una fiesta por la noche en la casa de uno de sus compañeros para hacer la despedida de soltero de Esteban, también compañero de curso. Su boda estaba programada para la siguiente semana. Pedro se dejó vencer por la curiosidad y asistió a la fiesta. Desde que ingresó pudo ver que hubo un consumo exagerado de bebidas alcohólicas, tanto de sus compañeros como de las jóvenes que les acompañaban. El novio estaba irreconocible, semidesnudo. En cuanto se dieron cuenta de la presencia de Pedro, de inmediato le dieron un vaso grande de bebidas mezcladas y le hicieron terminar en el momento. A los 5 minutos estaba completamente ebrio. El festejo se desenfrenó
Luego vino lo peor. Consumieron marihuana y otras sustancias hasta que perdieron el control y la memoria. A la mañana siguiente, cuando abrió los ojos, sintió dolor en todo el cuerpo. Estaba ensangrentado, sucio. En su lado se encontraba César y Marco, compañeros de curso. Se sentó y se dio cuenta de que estaban en una celda de la policía. Comenzó a sentir miedo. Trató de recordar algo. No podía entender por qué estaban ahí. Y se desesperó por saber qué estaba pasando. Se enteró que le dolía el cuerpo porque los policías le propinaron golpes para hacerle hablar. Según el informe de las investigaciones, las autoridades dijeron que acudieron al lugar de la fiesta por una llamada que hicieron al amanecer unas jóvenes muy desesperadas. Ellas dijeron que encontraron infraganti en una habitación a dos jóvenes, César y Marco, abusando sexualmente a una muchacha que estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Los policías fueron de inmediato al lugar y les encontraron en una habitación durmiendo al lado de la víctima a César y a Marco, en estado de ebriedad. En la misma habitación se encontraba Pedro durmiendo en un sillón, también bajo los efectos del alcohol y la droga. Aquel hecho ocasionó un escándalo. Fueron procesados de inmediato, incluido Pedro, pero lo irrazonable fue que César y Marcos salieron absueltos del delito, y Pedro, por falta de recursos económicos, no contrató un abogado y fue sentenciado injustamente a 20 años. Le faltaba 14 años más para cumplir su sentencia. Dijo que sus abuelitos lo visitaban muy raras veces. Solo le dijeron que se sentían decepcionados por la mala decisión que él había tomado al asistir a esa fiesta. Terminó de contar su historia llorando por la impotencia. También dijo que si el tiempo podía retroceder, jamás se hubiera hecho tentar por aquella fiesta que lo llevó a pagar por un hecho que no cometió. Sebastián, todos le decían el mascafierro, porque casi no tenía dientes. Escuchó aquellas historias con lágrimas en los ojos. Se dio cuenta de que todos queríamos escuchar lo que le pasó, porque él era callado y casi solitario. Entonces dijo: después de escucharles, me doy cuenta de que hay personas buenas aquí dentro. Pensaba que todos estábamos aquí para pagar los daños que habíamos cometido. Me sorprende saber que están pagando por otras personas y me están enseñando a tener cuidado con las personas y las decisiones que tomamos. Mi vida hasta el momento no tenía sentido y estaba sobreviviendo porque tengo una pequeña esperanza de hacer una familia para tener un motivo de vivir y esforzarme, ya que tengo buenos recuerdos de niño en el tiempo en que mi padre vivía. Pero desde el día en que falleció, todo cambió para mí. Desde que era un niño hasta casi un adolescente, fui un muchacho inquieto, alegre, curioso, comedido, conocido y querido por mis compañeros y profesores. Hasta que una noche mi padre murió en un accidente de trabajo. Ese día desperté en el mundo real. Conocí el dolor más grande de perder al ser más querido, mi papá. Él siempre me demostró cuánto me quería. Cuando retornaba del trabajo, primero me buscaba. Siempre llegaba con una golosina en la mano. Me hacía jugar, revisaba mis cuadernos, me ayudaba con mis tareas, me abrazaba y me besaba antes de dormir y antes de enviarme a la escuela. Era más cariñoso que mi madre. Yo me sentía contento y parecía que el mundo giraba en torno a mí. Pero desde que murió me siento sola en este mundo. Todo se volvió oscuro, triste. A nadie le importa, ni siquiera a mi madre. Ella ya no paró en la casa, se iba a trabajar y poco a poco se olvidó de mí.
Al principio me lo traía comida comprada y después me dejaba dinero para que yo coma donde me antoje. A veces la veía porque ella se salía temprano y retornaba muy tarde cuando estaba dormido. En el día me iba al colegio, comía lo que encontraba y me iba a mi casa y me sentía solo. Venían los recuerdos de mi padre y me ponía a llorar. A los cuadernos me recordaban a él. Entonces comencé a salir y me iba a la cancha en busca de amigos. Jugaba fútbol o cualquier deporte para olvidar mi soledad. Mientras mi madre, a los pocos meses de quedar viuda, conoció a alguien y me abandonó definitivamente. La situación se hizo difícil para mí. Empezó a escasear los alimentos y el dinero para mis estudios. Ya no tenía ni hojas para mis cuadernos. Con la rabia al saber que mi madre me abandonó, me acerqué a los jóvenes que consumían bebidas y me hice amigo de ellos. Los conocí y supe que la mayoría de ellos tenían el mismo problema que yo. No le importábamos a nadie. Nadie nos quería. Estábamos solos en este mundo. Nuestra vida no tenía sentido. Bebíamos para olvidar nuestras penas. Cuando me acordaba iba al colegio, pero me botaron porque no iba con el uniforme completo, porque no tenía una corbata. Iba con mi ropa sucia y sin planchar. Me juzgaron sin conocer mi situación. Y la última vez que ingresé a mi unidad educativa, sintieron mi tufo y me dijeron que no regrese hasta que me presente con un tutor. No sabía que no tenía nadie en esta vida. Desde ese día me fui a dormir a la calle junto con mis únicos amigos que me entendían. A veces llegaban otros grupos de chicos como nosotros. Nos desafiaban para mostrar su fuerza. Nos agarrábamos a golpes. Peleábamos, no sé por qué. Solo sé que me sentía bien porque me despojaba toda la rabia que sentía contra las personas. Hasta que un día nos reclutaron proveedores de marihuana para distribuir a los consumidores en lugares de diversión o encuentros en lugares específicos. Las plazas, los parques, los mercados. Me gané la confianza de esas personas mayoristas durante 3 años. Era un trabajo riesgoso y la remuneración era de acuerdo a la venta. Me sentía satisfecho con tener lo necesario, aunque muchas veces aceptaba el pago en marihuana, y eso me convirtió en un ser dependiente de la droga. Un día fui sorprendido por los agentes de narcóticos. Antes de que salga el sol, golpearon mi vivienda con fuerza y mucha insistencia. Como si algo estuviera pasando, desperté con sobresalto y en ese momento imaginé que eran mis amigos. A mí a toda prisa, sin dudar. En ese momento me empujaron unos hombres grandes y robustos, mostrándome unos papeles que decían que era un allanamiento. Encontraron todo lo que estaba preparado esos días. Una buena cantidad de sobres de cocaína y bolsitas de marihuana. Estaban listas para la venta. Me pusieron manillas, hicieron de todo para hacerme hablar quienes me proveían. Hasta el día de hoy nunca dije nada. Ese fue el fin de mi libertad. La justicia me sentenció por 15 años en la cárcel para pagar el daño que había ocasionado. Y me quitaron mi pequeña casa, lo único que tenía. Agarrándose de los cabellos, se puso a llorar como un niño. Dijo que también estaba muy arrepentido de sus errores, pero continuamente le culpaba a su madre. Decía que si no le hubiese abandonado, él hubiera terminado el colegio y no hubiera conocido a la gente de la calle. Don Leónides se acercó para darle un abrazo y todos nos abrazamos para apoyarnos y apoyarle a Sebastián. Después nos dormimos cansados.
Dormí en el mismo espacio que estuve los últimos meses. Un lugar delgado, con los pies sobre la tubería de aguas deshechas que atraían insectos. Al principio me costó acostumbrarme en el cuarto pequeño, pero al final por el cansancio quedaba dormido y me olvidaba de las incomodidades.